Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Jacobo Israel. Encantado, bienvenido. como siempre. Responsable de Hebraica Ediciones, precisamente la editorial que nos ha traído, que nos ha hecho conocer la obra de Eli Ben-Setrit, El Mazal de los pobres. Bienvenido, señor Ben-Setrit. Tanto gusto, el gusto es mío y estoy muy feliz de estar aquí en Madrid para hablar un poco de este libro. Este libro que usted dedica a sus hijos, también a su esposa. A mi esposa. Le dedica a sus hijos para que no olviden Tánger. Totalmente, para perpetuar la memoria, sí. ¿Y eso es lo que pretende también con los lectores, de alguna manera? Totalmente, sí. Espero, he tenido una respuesta bastante entusiasta de los que han venido a Montreal a asistir al lanzamiento del libro, que en general el 90% eran tangerinos y que les ha traído muchos recuerdos, y para mí eso ha sido un gran motivo de satisfacción, de ver que no se habían olvidado de su mundo, que recobraban recuerdos del pasado, y para mí, digo, bueno, es una meta que he logrado alcanzar a través de esta novelita. Novelita muy entrañable que nos hace reír y llorar también, Jacobo. Sí, es una novela que tiene, para mi punto de vista, a mí me enamoró en el primer momento, y es una novela que trae varios aspectos. Por un lado, el aspecto costumbrista, ¿no? El aspecto costumbrista de un Tánger todavía internacional, etc. Luego está el aspecto histórico, porque está en un momento muy determinado de la historia tangerina, que es el final del periodo internacional y el comienzo de una pertenencia exactamente igual que Marruecos. Tánger tuvo un periodo en el que fue Puerto Franco, pero eso terminó, y aquí es cuando se termina verdaderamente ese periodo. Y luego tiene también, en ese punto de vista, la diáspora, la historia de una diáspora judía que se comenzó en aquel tiempo. Luego fue una diáspora mucho más global, fue una diáspora de franceses, de españoles, pero los judíos, y eran jóvenes judíos que tenían que tomar el futuro en sus manos, ¿no? Es decir, y por último, a mí una de las cosas que me interesó es lo bien que Eli recoge el lenguaje de los judíos tangerinos, fundamentalmente en las distintas capas sociales. Eso está muy bien plasmado en la novela. Vemos a la gente de la Fuente Nueva. Totalmente. Veo la estratificación de clases sociales, y lo he dicho ya varias veces, cuando hay ideas recibidas que dicen que todos los judíos deben ser ricos, serán ricos y tal, y digo no, en absoluto. En Tánger, por ejemplo, yo digo que el 70% era una población bastante pobre y una clase media que no era muy numerosa, y unos pocos ricos que mantenían justamente la ideología de solidaridad que existía en esa comunidad, de ayudar a los demás y tal, pero sin embargo las clases sociales no se mezclaban. En el libro, perdona, Eli, dices que tenían que existir pobres para que los ricos pudieran hacer sedacá, ¿no? Exactamente. Y bueno, no he conocido muchos casos, sino un par a lo mejor, de que una chica pobre saliera sobre todo con alguien de la clase alta, de lo que decíamos del boulevard y tal, porque era otro mundo. Los ricos se acercaban a los pobres, los veíamos, por ejemplo, en la Escuela de la Alianza, cuando motivo de una fiesta de Purim o de antes de Pesach, que venían a dar sus dádivas para que los niños estuvieran vestidos correctamente, les daban zapatos 2 veces por año, para Rosh Hashanah y para Pesach, y luego el desayuno, un almuerzo y una merienda que recibían cada día, porque si no, no hubieran comido esas criaturas. Y eso lo he vivido yo en clases de hasta de 50 alumnos. Mis abuelos han sido profesores en la Alianza, y he visto que las clases eran 45-50. Y 80% pobres. Luego hablaremos de tu abuelo y del abuelo que aparece en el libro, que es uno de los personajes más especiales. Hablabas de esas relaciones entre ricos y pobres dentro de la comunidad judía. Aquí hay una historia de amor de Lunita con Maurice. Sí.
también hay otra historia de amor de Ana con David, con el protagonista. Ese grupo de amigos que representa absolutamente cómo era Tánger, ¿no? Sí. Un árabe, un musulmán, un judío pobre, un judío rico y un español, ¿no? Sí. Es que el Liceo Reñol era, además, sobre todo, era un enorme... Era un melting pot. Eso es, melting pot. Pues también la Alianza. La Alianza también. Tenía alumnos españoles, cristianos. Sí. Y cuento esa anécdota que siempre me fascinó y que justamente uno de los protagonistas que lo ha leído se emocionó mucho porque estaba en mi clase, él era español, se llamaba Juanito Jiménez y... Él escuchaba, cuando era la clase de hebreo, pues él estaba allá, porque no tenían otras clases para enviarlos, ¿no? Y escuchaba las bendiciones en hebreo y tal, y conocía muy bien. Y entonces a veces preguntaba al profesor de hebreo, ¿qué bendición se dice para tal fruta? Y el hebreo se quedaba... Y Juanito Jiménez, y él la sabía de memoria y decía, ¿te das cuenta, Bendayán? Juanito Jiménez, el cristiano, lo sabe y tú no lo sabes. Oye, hablando de alumnos de la Alianza, el prólogo corre a cargo de Shlomo Ben-Ami. Sí, exacto, sí, que me ha conmovido mucho también porque... Algo que me ha realmente emocionado mucho fue cuando dijo que tenía una deuda de gratitud conmigo por haberle hecho recordar tramos de su infancia y para mí creo que ha sido uno de los propósitos mayores traer recuerdos a aquellos que han vivido esa época. Y los ha traído vivos, ¿eh? Ha traído un recuerdo que se nota vivo y vivido. Vamos a decir. Sí, y que nos hace reír mucho. Por favor, los motes que hay en el libro. Eli, cuéntanos alguno. Sí, bueno, hay uno que no cuento, pero que siempre me ha fascinado, uno que le llamaban el billete de 1000, porque ese hombre... no tenía nunca cambio, tenía un billete de 1000 pesetas y cuando sentarse en un café y tomarse un café con leche costaba 2 o 3 pesetas, y él se estaba con los amigos y cuando iba a pagar, pues nada, sacaba el billete de 1000, naturalmente el pobre camarero no tenía cambio, ¿no? Entonces los amigos le invitaban siempre, así que se pasaba la vida sin gastarse el billete, así que se ganó el nombre, el billete de 1000. Sí. Aquí no es Millonetis en la novela. Bueno, hay Millonetis, no, Millonetis era otro. Era de Alcázar Quibir. Y el que se resbaló con la piel de plátano, ¿cómo le llaman? Hay uno que un profesor o algo. Sí, don Triqui el patinador. Triqui el patinador. Es buenísimo. Y luego está Menahem Majareta, que es un personaje... Es un personaje maravilloso. El sabio del libro, sí, ¿no? Sí, es tremendo. Junto con el abuelo. Sí. También es muy curiosa lo que apuntaba Jacobo de esa mezcla de idiomas, de lenguas, que vemos, por ejemplo, en el personaje de la madre de Maurice, ¿no? Sí. Esa chica que nace en el seno de una familia muy pobre que consigue casarse con alguien importante y un empresario y tal, y que mezcla la jaquetía de su infancia con el español, con el francés para hacerse la fina. Sí. Pero ese era el lenguaje de la clase alta femenina, porque la clase alta femenina se quería hacer más fina. No era la clase masculina, no la clase alta masculina, que hablaban o español o francés, pero y hablaban jaquetía cuando estaban con judíos dentro de la comunidad. Pero ellas no, ellas hablaban ese idioma cursi, porque no hay y meter una que dos palabras de francés, para darle más caché a la conversación. Es decir, era como más culto. Es decir, hablando de las lenguas del libro, tenemos que agradecerle a Jacobo cómo presenta la grafía y cómo la explica, ¿no? Eli, antes de empezar a leer, la gente que no está familiarizada con la jaquetía. Sí, ha hecho un trabajo, y aprovecho de decírselo, fabuloso, primeramente de hacer ese glosario para explicar la pronunciación y tal, cosa que yo no hubiera hecho porque no me aclaro con las pronunciaciones y tal, y él no tiene ya la experiencia de ese trabajo. Es que además la grafía que utilizo es una grafía que sea fácil para los españoles, es decir,
que no es una grafía. Los españoles pueden leerlo, si no saben el sonido, como un sonido español, pero en realidad están determinados bien claramente los sonidos que son algo diferentes. Es decir, evidentemente a lo mejor si no sabe nada de hebreo, ni de árabe, ni de francés, pues tienen una Sí, dificultad. a la hora de pronunciarlo sí, pero a la hora de entenderlo jamás. Perfectamente. Es decir, es una grafía que yo creo que está hecho para hispanoparlantes, vamos a decir. Eli, ¿y cuánto hay de personajes reales y de realidad en tu novela y cuánto de ficción? Que ya sabes lo que dicen los grandes escritores, que para contar la verdad hay que ficcionarla. Le voy a decir francamente, yo diría que 90% son personajes que han existido. Sí. Ahora es el momento de hablarnos de tu abuelo, entonces, sí. Que es del abuelo del libro. Bueno, es también un homenaje a mi abuelo. Mi abuelo he sido criado, he perdido a mi papá muy joven, tendría 10 meses cuando falleció mi papá, y mi abuelo y su esposa, que no era mi abuela verdadera porque mi verdadera abuela había fallecido, se ocuparon de mí y de mi mamá, que no tenían, mi mamá no tenía recursos al estar viuda, y era un señor que era autodidacto, que no había terminado, había apenas terminado la escuela primaria, pero que había leído una barbaridad de libros, sea del teatro español, francés, conocía a los novelistas, grandes novelistas franceses y tal, y era un placer para mí sentarme con él y él me contaba, y me inició realmente a la literatura, me inició y me dio una lección de vida increíble que guardo siempre, que he tratado de transmitir a mis hijos, desde el respeto de la dignidad humana. Siempre desde muy pequeño veía cuando pasábamos, me llevaba a hacer las compras y tal, porque en Marruecos en general los hombres son los que van al mercado y compran y tal, y todos le saludaban, le llamaban maestro, porque fue maestro de hebreo por muchas generaciones. Y me dijo que había que respetar la dignidad del hombre, que fuera un empresario, o como fuera un albañil, como fuera un barrendero. Y eso es algo que ha quedado en mí, que he pasado a mis hijos y que creo que queda para siempre en mi manera de pensar. Es una gran enseñanza moral. Sí, sí. Y no olvidar nunca de dónde se viene. Exactamente, ¿no? Exactamente. Jacobo, ¿quién tiene que leer El Masal de los Yo Pobres? creo que lo puede leer cualquier persona. Los tangerinos, evidentemente, lo recuerdan más porque forma parte de sus recuerdos. Y además los tangerinos son, por esencia, nostálgicos, porque realmente yo muchas veces he dicho, la única ciudad de Marruecos que merece la nostalgia es Tánger, ¿sabes? Porque fue un mundo muy especial, vamos. Pero dicho esto, lo puede leer cualquier persona, los españoles lo pueden leer perfectamente. La novela es una novela costumbrista y una novela de lenguaje, pero los españoles también han leído La vida perra de Juanita Narboni, entonces y la entienden y la comprenden, incluso la sienten suya. Bueno, pues esta novela también la pueden sentir suya, porque en realidad los judíos tangerinos eran profundamente españoles, es decir, en muchos sentidos, profundamente españoles. Y la jequetía no deja de ser un dialecto español, un dialecto más de español, con raíces algunas extranjeras, pero un dialecto español. Seguiríamos hablando de los personajes de esta novela, de tu encuentro con tu antiguo compañero de... Sí, ha sido un momento muy duro para mí. No lo vamos a desvelar para que lo lean, es duro y hermoso también. ¿Cómo acabas el libro también? ¿Dónde lo acabas? Sí. Y la última pregunta, ya que se nos acaba el tiempo, es para los dos. Jacobo, ¿le has publicado el libro porque vivía en la calle Tetuán? No. Le he publicado el libro porque el libro me emocionó desde el primer momento. Y además se lo dije, es decir, me envió el libro todavía sin terminar, y yo le dije, si no hace falta ni terminarlo, si está terminado, es decir, pero él lo continuó y realmente el libro a mí me encantó desde el primer momento, me interesó, lo leí rapidísimamente, yo leo rápido, ya lo sabes, sí, pero yo también, lo leí muy rápido. Y además se lee con interés, con sentimiento, se ríe, se llora y se acompaña. Por supuesto, y hay muchos temas, no solo Tánger, también sionismo, Israel, todo. España, política.
esa tensión. Muchos jóvenes se pueden ver identificados con la tensión de los exámenes, cómo debe ser o no la enseñanza también, que todo el mundo tiene idealizado la alianza, pero aquí hay cosas buenas y malas que se cuentan como la vida misma, ¿no? Exacto. Bueno, ¿quieres añadir algo más? No, quería decir que firmemente me gustaría de que no solamente, como lo dijo Jacobo, sean oriundos de Tánger o de Tetuán o del norte de Marruecos, que lo lean, sino que también españoles que descubran ese mundo que para mí, cuando veo películas de Fellini también me digo, bueno, ese mundo, nuestro mundo también fue feliniesco en alguna manera. Cuando veo esas peleas de señoras en la calle Tetuán, de balcón a balcón, me ha fascinado siempre y fui muy observador desde chico y siempre, para mí eso era mejor que película. Desde luego que sí. Es que aquí hay una película, ¿eh? Lo dejamos ahí. Exactamente. Les invitamos, por supuesto, a leer este libro de Liebenstedt, editado por Jacobo Israel Garzón. Os damos muchas gracias. Os damos las gracias por habernos visitado y presentarnos bueno, decirlo vosotros que lo vais a decir mucho mejor. El Mazdal de los pobres. Muy bien.